el alma, sino la energía que da la vida a la persona. Esto lo vemos claramente en Génesis 2:7. En este pasaje se dice bien claro que Eve creó al hombre del polvo de la tierra. Después insufló en su nariz el aliento de vida, el ruaj o espíritu. Y Adán se convirtió en un alma, nefesh, viviente. Por lo tanto, la persona es el alma, la nefesh, mientras que el espíritu es el ruaj, el aliento o energía que nos da la vida. Y es esa energía o espíritu, no el alma, la que regresa de Dios cuando morimos. Ecle 12:7. En fin, decir que cuando la Biblia habla de los muertos solo se refiere al cuerpo es una mentira del mismísimo diablo, la cual, curiosamente, los papistas y los mal llamados evangélicos son los que más repiten y repiten esa mentira satánica. ¿Por qué será? Los falsos maestros enseñan que el espíritu del hombre no es la energía impersonal del hombre. Sin embargo, en pasajes como Génesis 2:7 se enseña bien claro que el espíritu, ruaj, que Dios insufló en el cuerpo de Adán era la energía que dio la vida a Adán. El espíritu de Adán no era la persona de Adán, sino la energía o fuerza vital que dio la vida a Adán. Lo que sucede es que esos falsos maestros no saben distinguir entre los espíritus inmundos y el espíritu del hombre. Los espíritus inmundos son los demonios, mientras que el espíritu del hombre es la energía, ruaj, que da la vida al hombre. El espíritu del hombre siempre está dispuesto, porque es la energía que Dios puso dentro de nosotros. Y esa energía no se cansa ni agota, pues la energía que hay en el hombre no es una persona, sino la fuerza que da la vida a la persona. El error de los papistas y los evangélicos es que ellos confunden el espíritu del hombre con el hombre, cuando son dos cosas muy diferentes. El espíritu del hombre es la ruaj en hebreo, es decir, el aliento o fuerza de vida, y el hombre es el nefesh, es decir, el alma viviente. Génesis 2:7. Es el aliento de vida o ruaj lo que da la vida al hombre y le convierte en un alma viviente. ¿Ha quedado ya claro? Esos falsos maestros también suelen citar 1 Tesalonicenses 4:17 y dicen que ese pasaje se refiere solamente al cuerpo resucitado de los santos. Sin embargo, eso es mentira. En ese pasaje se está hablando claramente de los santos resucitados, es decir, de las personas resucitadas, y no solo de sus cuerpos resucitados. Y dice bien claro que estaremos con el Señor para siempre cuando Él venga en gloria y seamos arrebatados. La doctrina de que los santos van con el Mesías Jesús cuando mueren, repito que es una gran mentira. Es un falso evangelio. Los santos estarán con Jesús solamente cuando Él venga en gloria y seamos transformados de mortal a inmortalidad. Es increíble y patético como los apóstatas papistas y evangélicos pervierten la palabra de Dios y predican un falso evangelio muy diferente al que predicaban los apóstoles de Jesús. Los falsos maestros que predican esa mentira satánica de que los muertos están vivos suelen decir que el alma no se ve físicamente. Eso es otra burda mentira iglesiera y una gran falsedad del papismo y de sus hijas, las sectas evangélicas. Porque resulta que en Génesis 2:7 se dice bien clarito que Adán era un alma viviente. Y Adán era una persona física que se veía. Él no era un ente invisible, sino una persona de carne y huesos que se veía físicamente. Por lo tanto, el alma por supuesto que se ve y se puede tocar, ya que el alma es simplemente el ser viviente, la persona viviente. Ezequiel 18:4, 20, etc. Obviamente esos falsos maestros siempre mencionan el pasaje de Lucas 23:43. Sin embargo, este pasaje ya lo he comentado en este libro de las 21 tesis. Jesús y ladrón arrepentido no fueron al paraíso, el tercer cielo, cuando murieron, porque después de resucitar Jesús dijo bien claro que aún no había subido al Padre. Juan 20:17. Y el Padre está en el cielo, el paraíso celestial. Mateo 6:9. Por lo tanto, aquellos que enseñan que Jesús y el ladrón arrepentido fueron al cielo cuando murieron mienten. Y lo que es peor, están llamando mentiroso al propio Jesús. Los espíritus encarcelados de 1 Pedro 3:18-19. Muchos falsos maestros siempre citan el pasaje de 1 Pedro 3:18-19, para enseñar la mentira de que los muertos están vivos. Sin embargo, este pasaje de Pedro enseña bien claro que el Mesías Jesús, después de resucitar, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este pasaje no está hablando por ninguna parte del espíritu del hombre, sino de unos espíritus encarcelados. Pues bien, según el Nuevo Testamento, los ángeles son llamados espíritus. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Hebreos 1:7.
Por lo tanto, esos espíritus de 1 Pedro 3, 18, 19 no son seres humanos muertos, sino ángeles. Pues bien, vamos ahora a quiénes son esos ángeles que están encarcelados, es decir, en prisión. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. 2 Pedro 2, 4. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas 1, 6, 7. En esos pasajes Pedro y Judas Tadeo se refieren a lo mismo, a un grupo de ángeles malvados que pecaron, los cuales abandonaron su dignidad y morada en el cielo y descendieron a la tierra para fornicar con las hijas de los hombres. Génesis 6, 1, 3. Dios entonces los castigó y los arrojó a una especie de prisión, llamada el Tártaro, donde están esperando el día del juicio. Cuando Jesús resucitó como espíritu vivificante, 1 Corintios 15, 45. Entonces fue a predicar a esos espíritus o ángeles encarcelados. Jesús obviamente les anunció su victoria, su muerte y resurrección. Por lo tanto, el pasaje de Pedro enseña lo que Jesús hizo después de resucitar, y de ninguna manera se refiere a algo que sucediera antes de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús murió, sencillamente dejó de vivir, dejó de existir, y él volvió a vivir únicamente cuando el Dios Padre le resucitó al tercer día. Hechos 2, 27 al 31. El Evangelio ha sido predicado a los muertos. Los falsos maestros que enseñan la mentira diabólica de que los muertos están vivos siempre citan el pasaje de 1 Pedro 4, 6, el cual dice que el Evangelio fue predicado a los muertos. Según esos falsos maestros, el Evangelio está siendo predicado a los muertos. Por lo tanto, según ellos, los muertos están vivos en un más allá. Veamos cómo mienten esos falsos maestros y cómo tergiversan la palabra de Dios. Ese pasaje de 1 Pedro 4, 6 no dice por ninguna parte que los muertos estén vivos. Lo que dice es que el Evangelio fue predicado también a los que están muertos. Es decir, las personas que están muertas ya se les predicó el Evangelio. ¿Cuándo? Pues obviamente cuando estaban vivos. Pondré un sencillo ejemplo para que se entienda mejor. Si yo digo que a mis padres, que están muertos, se les predicó el Evangelio, yo no estoy diciendo que mis padres muertos estén vivos. Lo que estoy diciendo es que a mis padres muertos se les predicó el Evangelio, pero se les predicó el Evangelio cuando estaban vivos. Esto es sencillamente lo que dijo Pedro en 1 Pedro 4, 6. El Evangelio fue predicado a los muertos, porque cuando estuvieron vivos se les predicó el Evangelio. A los muertos no se les predica el Evangelio, porque los muertos están muertos, y ellos volverán a vivir solamente cuando Dios los resucite. El Evangelio se predica solamente a las personas vivas, los cuales pueden oírlo. Voy a citar uno de los mejores comentarios bíblicos evangélicos que existen en el mundo. Me refiero al comentario exegético y explicativo de la Biblia, de Jamieson, Fawcett y Brown, tomo 2, de la Casa Bautista de Publicaciones, el cual me da completamente la razón, y desenmascara a esos falsos maestros que enseñan la mentira diabólica de que los muertos están vivos. Veamos lo que dice dicho excelente comentario bíblico en la página 707. Este parece ser el sentido Pedro representando la debida aptitud de la iglesia de todo tiempo, que espera a Cristo en cualquiera y a todo momento. Dice: el juez está aparejado para juzgar a vivos y muertos, los muertos. Digo, porque ellos también en su vida fueron evangelizados, a fin de que pudiese ser juzgados de la misma manera que los ahora vivos, y los que estarán vivos cuando el Señor venga, es decir, hombres en la carne, y para que puedan, habiendo evitado la condenación con haber abrazado el Evangelio anunciado, vivir en Dios en espíritu, aunque la muerte les haya tocado en la carne. Como podemos ver, ese gran comentario bíblico y evangélico enseña exactamente lo mismo que llevo diciendo en este libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. El pasaje de 1 Pedro 4, 6 no dice por ninguna parte que los muertos estén vivos. Lo que enseña ese pasaje es que a los muertos se les predicó el Evangelio, pero se les predicó cuando ellos estaban vivos. La doctrina de que los muertos están vivos, y que a ellos se les predica el Evangelio,
Es una de las doctrinas más falsas y diabólicas